Entrevista con Jorge Rada Luébano, abogado. Queríamos conocer esta información que tú estás circulando acerca de una suspensión provisional a la obra del viaducto elevado. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa suspensión provisional? Bueno, un grupo de personas, Lorena, acudió con nosotros para presentar una demanda de amparo en contra de la construcción del segundo piso por la no obtención de autorizaciones, impacto, estudios, licencias que debe de contener cualquier empresa constructora o cualquier obra pública o privada. Entonces, el juez consideró valorar todos estos argumentos y uno de ellos, muy importante, es la protección del patrimonio cultural de la humanidad. Hay una distinción que tiene el Estado de Zacatecas respecto al patrimonio cultural. Entonces, se ponderó que era más importante o más trascendente, mejor dicho, si la construcción del viaducto que pone a arreglar cuestiones de movilidad en la capital de Zacatecas, o en su caso, la protección del patrimonio de la humanidad que tiene el Estado de Zacatecas. Entonces, bajo esos argumentos, la jueza consideró que es de interés público proteger esta distinción, este nombramiento que tiene el Estado de Zacatecas, y por tanto, bajo esos argumentos, concede la suspensión hasta en tanto no acrediten tener esos permisos, autorizaciones ante las autoridades competentes. En este caso es el ayuntamiento de la capital. Y por tanto, pues han generado impactos muy evidentes, tanto de movilidad, pero también hay un impacto vial relacionado con el hospital del ISSSTE que perjudica evidentemente los accesos, la entrada, la salida al módulo de emergencias. Esas consideraciones fueron expresadas en este juicio de amparo y afortunadamente hemos obtenido ese reconocimiento por parte del juez y concedió la suspensión hasta que no acrediten estas autoridades responsables tener estas autorizaciones y permisos. Jorge, ¿cuáles son los permisos más importantes que están observando ustedes en este amparo? Si los puedes mencionar, por favor. Bueno, el primero creo que de los más relevantes es la licencia de construcción por parte del municipio. No puede realizarse ninguna obra pública o privada, una obra para construcción no se puede realizar y no tienes la autorización por parte del ayuntamiento. Pero también hay una autorización muy importante que protege la flora y la fauna y los impactos ambientales acumulados en la historia de Zacatecas. Recordemos que Zacatecas ha sido una zona minera por vocación y por tanto pues el subsuelo de todos el territorio de Zacatecas puede incluso estar afectado. Se requiere un estudio de cambio de uso de suelo, un estudio de impacto ambiental, que son autorizaciones que al parecer no cuentan con ellas. También hay una autorización que deben de mostrar a las autoridades competentes, como lo es la autorización o el estudio de impacto económico, que es tener un censo de cuántos comerciantes van a resultar afectados y en qué porcentaje y magnitud y qué medidas se van a adoptar por parte de las autoridades. Entonces estamos hablando prácticamente de 6-7 autorizaciones, estudios que debe demostrar el gobierno del estado ante las diversas autoridades y que hasta este momento no las tiene. El pronunciamiento final respecto de la suspensión definitiva como de fondo depende de lo que vaya a rendir como informe justificado las autoridades, lo que vayan a aprobar ante el juez. Si ellos reconocen que no tienen las autorizaciones, bueno, pues se va a determinar la suspensión definitiva de esta obra hasta no acrediten tener estas autorizaciones. En caso de que las tengan, pues inmediatamente el juez va a ordenar el levantamiento de la medida suspensional del amparo. Justamente porque mencionabas, al parecer no las tienen. Hasta el momento, en este proceso, el gobierno del estado, entiendo, no las ha presentado. Sí, no las ha presentado y de ahí deriva el acto reclamado. De ahí deriva la facultad que tiene la ciudadanía, la población de Zacatecas para reclamar ante un juzgador federal que
tienen dentro de sus facultades analizar las ilegalidades y las inconstitucionalidades que se les reclamen. Y los trabajos de construcción del segundo piso continúan, estaremos ante una desobediencia a un mandato de un juez, y eso no únicamente puede ser sancionado dentro del juicio de amparo, sino que estamos hablando ya de una conducta que puede ser sancionada por materia penal. Es un delito como un desacato a una orden judicial, y se debería de abrir una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República ante un evidente desacato a una orden judicial. Pudimos hablar brevemente con el arquitecto José Luis de la Peña, el secretario de Obras Públicas, quien solo, al parecer, iba a subir un vuelo, quien solo alcanzó a decirnos que él desconocía que existiera una suspensión y que no había sido notificado aún el gobierno del estado. ¿Hay algún proceso que deba seguir? A ver, en el juicio de amparo, la normatividad establece que las personas físicas pues tienen que ser notificadas mediante la dirección de correo electrónico o los medios que tú señales como quejoso. En este caso tú señalas dentro de la demanda cómo quieres que te notifiquen, y te hacen notificaciones personales o por lista. Pero en el caso de las autoridades responsables se les notifica por medios oficiales, pero en las áreas jurídicas, en las áreas oficiales de estas dependencias seguramente ya han sido notificados a primera hora de esta suspensión provisional. ¿A partir de cuándo tendría que suspenderse los trabajos de la obra? A partir de la notificación que se haga a las autoridades. Entonces, si el acuerdo salió hace unas horas, seguramente durante el transcurso del día si no es que ya está notificada, ya a partir del momento de la notificación surte efectos la suspensión de la obra. ¿Ustedes estarán vigilando eso? Sí, por supuesto. Porque en caso de que no se cumpla la suspensión, nosotros tenemos que manifestarle al juzgador que se ha violado esa suspensión para que se tomen las medidas pertinentes. ¿Está pendiente, seguiría una audiencia, entiendo? Sí. ¿Para qué fecha? Sí, y se genera una audiencia constitucional, una audiencia incidental. En la audiencia incidental, que creo que es ahorita la más importante, es para resolver si continúa o no la suspensión de la obra. Eso depende de lo que prueben y rindan en informes justificados las autoridades responsables. En la audiencia constitucional, pues se celebra todos los informes justificados también que rindan las autoridades, y que de ahí tomen los elementos el juez para determinar la decisión final. Si efectivamente hay una violación a los derechos humanos de los quejosos, si hay una violación a la norma en caso de las autorizaciones, si hubo alguna omisión por parte de las autoridades, en este caso del ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene la obligación de haber requerido todos esos dictámenes, esos informes, esos estudios, autorizaciones, antes de que se iniciara la obra. Es decir, no puede iniciar una obra si no tienen esas autorizaciones. Entonces, la pregunta que cabe aquí es, ¿por qué inició esta construcción de la obra sin que la autoridad municipal haya ejecutado sus facultades que establece la ley respecto a suspender y clausurar la obra? Se viene una diferenciación de autoridades responsables. Por un lado, gobierno del estado, y por el otro, el ayuntamiento de la capital. Así es, está involucrando también al ayuntamiento, que digamos se ha posicionado en contra de la obra del segundo piso e incluso hizo una suspensión también. Sin embargo, esa suspensión fue prácticamente levantada inmediatamente, y ante ese escenario no se realizó actividad o acción diversa. Es decir, ellos nada más estaban, quiero decirlo de una manera muy sencilla, estaban contemplando la construcción del viaducto del segundo piso sin ejercer sus facultades y sus obligaciones como lo establece la ley. Es decir, en el caso del ayuntamiento capitalino, ¿advierte simulación, Jorge? Pues no quisiera yo decirlo, hay que preguntárselo más bien al presidente, al gobierno municipal, porque en este caso, si ellos tienen dentro de la normatividad facultades, bueno, pues hay que cuestionarse el por qué no ejercían esas facultades y por qué si era preferiblemente salir a los medios de comunicación a manejar una postura en contra del segundo piso, pero omitiendo ejercer las facultades de inspección, de suspensión y de clausura
lo que evidentemente es totalmente cuestionable. Si la autoridad responde, ¿seguirán ustedes en el procedimiento? Depende del avance del amparo, de los informes justificados, de las pruebas que demuestren ante el juez. Regularmente se les otorga un plazo para que ellos rindan esas pruebas, esos informes, y regularmente las autoridades no cumplen en esos plazos y tiempos que establece el juzgador. Y lo que sucede es que el juez, ante ese escenario de no presentarse las pruebas y los informes justificados, necesariamente tiende a diferir las audiencias. Entonces eso alargaría aún más el juicio de amparo si es que las autoridades no rinden los informes justificados en tiempo y forma. Todo depende del avance del juicio de amparo, depende netamente del cumplimiento de las autoridades, de los informes y de las pruebas que demuestran ante el juez. ¿Ustedes han tenido alguna comunicación con el gobierno del estado o con la empresa sobre esta situación? No hemos tenido ningún acercamiento, ni ellos con nosotros. Y creo que es muy fácil determinar el por qué no se acercan las autoridades. O sea, hay un reconocimiento expreso ante los medios de comunicación de las autoridades del ISSSTE en cuanto a que refieren que si había una afectación al servicio médico por la construcción del segundo piso y que había un peligro en la recepción del servicio de emergencias. Y estas autoridades del ISSSTE federal reconocen que no tenían acercamiento, que no han tenido acercamiento el gobierno del estado con las autoridades del ISSSTE y del hospital. Entonces eso queda claro que el estado pues no ha tenido la intención de tener ese consenso con los ciudadanos, ¿no? Y por tanto, pues ante nosotros, ante ver un escenario de omisión por parte del gobierno del estado y por parte del ayuntamiento, es que acudimos a un juzgado federal a que escuche estos reclamos, porque parece ser que ninguna autoridad quería cumplir con la ley, tanto la autoridad que está ejecutando la obra, pero también la autoridad que debería de verificar el cumplimiento de los requisitos de esa obra. Y Jorge, entiendo, mencionabas ya que es un grupo de ciudadanos el que promueve este amparo. En diversas declaraciones, el gobernador David Monreal ha dicho que estas medidas que se han seguido, porque no es el primer amparo que se presenta, son politiquerías respecto a los interesados en que se detenga la obra del segundo piso. Bueno, yo no creo que sea una politiquería el hecho de que un juez que estudie una demanda de amparo ante una violación de derechos humanos y que establezca que se ha violado una normatividad presuntamente. Es decir, nosotros expusimos ante un juez que la obra no reúne los requisitos de legalidad y de debido proceso incluso, y que las autoridades municipales también no han ejecutado esa supervisión de la obra, y por tanto, pues yo considero que eso no es una politiquería, es proteger el Estado de Derecho, proteger que se cumpla la ley y proteger los derechos humanos de todos los zacatecanos. Yo creo que la reprobación, el desacuerdo de la construcción de la obra depende de muchos factores, entre ellos el que no se hayan satisfecho las demandas sociales de muchos grupos. Hemos visto cómo se ha afectado tajantemente y directamente a un sector muy importante de jubilados y pensionados. Están agraviando también a personal de salud, médicos y enfermeros, enfermeras, pero también el sector magisterial. Seguramente si se hubiera abordado una política pública diversa a la que se está ejerciendo y escuchar y consensuar y cumplir con esos reclamos sociales, seguramente la gente en otro escenario pudiera aprobar la construcción del segundo piso. Sin embargo, ante el evidente incumplimiento y insatisfacción a intereses sociales, bueno, pues obviamente la gente se opone a la construcción del segundo piso porque quedan pendientes otros reclamos sociales que la gente considera apremiantes, como el caso de la seguridad, como el caso de la construcción de carreteras del Estado. Y no únicamente destinar prácticamente 4,000 millones de pesos a una obra que solamente impacta a la capital
y deja en total desamparo de recursos y de infraestructura a los municipios, a los sectores más importantes como los que acabo de mencionar. Entonces, si eso es politiquería, bueno, pues qué lamentable que lo vea así el líder del Poder Ejecutivo, que representa los intereses de todos los zacatecanos.